Me da gusto compartir con ustedes la palabra de Dios. Es mi deseo que esta palabra, cuando llegue a la reflexión de sus mentes, les impulse a ser mejores para con Dios en el trabajo que Él nos ha encomendado, en la vocación que Él nos ha dado, en el entendimiento de la misión que Él quiere que cumplamos con nuestras vidas. Cuando era un pequeño, mi madre usualmente hablaba a mí con sus facciones, con sus gestos. En aquellos días, cuando los padres mandaban a los hijos todavía, los padres se comunicaban con nosotros solo una vez y a veces ni nos hablaban. Solamente con sus gestos, con sus facciones, nos decían lo que debíamos entender. Y mi madre lo hacía muy frecuentemente, pero cuando mi madre me preguntaba algo, me hacía temblar. Su pregunta era escudriñadora, era para decir sí o no y definir lo que tenía que decirle para vivir con las consecuencias de lo que eso te trajera. Las preguntas, usualmente las preguntas son una inquietud del ser humano que normalmente hace siempre a Dios. Los seres humanos preguntamos frecuentemente a Dios, ¿por qué, Señor, me pasa a mí esto? ¿Por qué nací yo en medio de la pobreza? ¿Por qué nací en este hogar? ¿Por qué me ha tenido que pasar esto a mí? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué estoy pagando? Le preguntamos a Dios. Son reacciones del ser humano que no encuentra respuesta. Y él quisiera que Dios le respondiera y le dijera, es por esto y por esto y por esto. Pero a veces Dios mismo no nos responde. Las preguntas de Dios son las que hacemos a Dios. Son inquietudes del ser humano. Usualmente los que hacen preguntas son los médicos. Los médicos, cuando tú llegas con ellos, te dice, abra la boca y empieza a hacer preguntas. ¿Desde cuándo no come? ¿Desde cuándo siente este dolor? ¿Cuántas veces se ha tratado? ¿Qué está tomando? Porque su pregunta tiene el interés de llevarlo a una conclusión que pueda ayudarte efectivamente a tener una respuesta correcta para darte un diagnóstico correcto. Lo mismo hacen los abogados. Cuando quieren defenderte o cuando quieren ser parte de tu juicio, entonces ellos dicen, a ver, ¿dónde estuviste el 12 de junio a las 5 de la tarde? ¿Qué quieres que yo diga en esta parte? ¿Cómo podemos justificar tu acción? Y entonces esas preguntas tienen el objetivo de llevar al entendimiento de aquello que ellos van a plantear para defender o para culpar. También estas preguntas tienen el objetivo de llegar a la verdad, de llevar al ser humano a una respuesta que sea adecuada a sus necesidades. Pero yo te pregunto hoy, ¿qué pasa cuando Dios pregunta a nosotros? Nosotros le preguntamos mucho a Dios, pero la Biblia registra muchas preguntas que Dios nos hace a nosotros, les hizo a los seres humanos. Sus preguntas escudriñadoras, letales, definitorias, profundas, hicieron que los seres humanos reaccionaran cuando el Señor les habló, cuando Dios les preguntó para que dieran una respuesta que tenía que satisfacer no solamente a Dios, mas aún a quienes les estaba preguntando. Las preguntas de Dios fueron como aquella que le hizo a Elías. ¿Qué haces allí, Elías? Cuando Elías estaba en una cueva pasando una situación difícil. O la que le hizo a María Magdalena el Señor Jesús. ¿Dónde están los que te acusaban? Y ella respondió, Señor, se han ido. Su pregunta fue profunda del Señor Jesús para hacerla reaccionar y ubicarla en medio del contexto donde estaba. O cuando le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Porque aquel incrédulo siervo de Dios no quería ir frente al faraón y el Señor tuvo que usar milagrosamente lo que tenía en la mano y por eso le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés respondió, una vara, y aquella vara se transformó en serpiente porque Dios quería llevarlo, arrinconarlo, a que él se diera cuenta que una vara era suficiente para poder salvar al pueblo en las manos de Dios. Por esa razón, las preguntas de Dios desafían. Las preguntas de Dios escudriñan. Las preguntas de Dios exponen. Las preguntas de Dios, cuando el ser humano las capta, son capaces de llevarnos a una transformación completa y total, que ese es el objetivo de Dios para nuestras vidas.
Esta tarde quiero leerles una porción donde Dios hizo 4 preguntas para transformar específicamente a sus hijos, específicamente a Adán. Dice la palabra de Dios en Génesis, el capítulo 3, el versículo 9 o los versículos 9 al 13. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? En la versión de 1960 de la palabra de Dios están estas 4 preguntas. Repito las 4 preguntas. ¿Dónde estás? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? Número 3. ¿Acaso has comido del árbol del fruto que yo te prohibí comer? Y número 4. ¿Qué es lo que has hecho? Entre más leí este mensaje, entre más leí esta porción de la Biblia, más me sumergí en ella para entender las preguntas de Dios. ¿Qué pasa cuando Dios te pregunta estas cosas a ti y te hace reflexionar, escudriñar, analizar? Y cuando más leía, más entendía lo que Dios quería decir, y de eso quiero hablarte esta tarde. Los resultados inmediatos que pasaron por la desobediencia cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios fue que conocieron el bien y el mal. No es que Dios lo hubiera escondido, es que Dios los había diseñado para el bien, los había puesto en un jardín porque su ideal era que el hombre fuera feliz y le había puesto las condiciones para que disfrutara eterna felicidad. Pero cuando ellos desobedecieron, conocieron el mal, porque esa es la especialidad de Satanás: buscar que sus hijos duden de Dios. Y la serpiente se acercó para decirle: con que Dios te ha dicho que no comas, pero yo te digo, el día que comieres no vas a morir. Y Adán y Eva comieron del fruto prohibido y llegaron al conocimiento del bien y del mal, que no era el plan de Dios. Lo segundo, sus ojos fueron abiertos para conocer aquello que Dios hubiera preferido que no conocieran, para que no conocieran la tragedia, la muerte, el dolor. Dios nunca quiso que los seres humanos llegáramos por ese plan, por ese camino. Pero también, por primera vez, conocieron la vergüenza de estar desnudos. Nunca fue el plan de Dios, siempre andaban así, andaban en el jardín del Edén sin ningún problema, porque la presencia de Dios los cubría en su inocencia de la santidad de Dios, que no era necesario que vieran lo que después vieron. Además, otro resultado inmediato fue que se escondieron, tuvieron temor de Dios. Pero la pregunta número 1 que Dios les hizo es: ¿dónde estás? ¿Por qué le preguntó Dios a Adán: ¿dónde estás tú? O dice otra versión: ¿dónde estás? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba? No, sí, Él sí sabía dónde estaba. Entonces, ¿por qué le preguntó? No fue una pregunta de ubicación, porque Dios sabía dónde estaban. Dios sabía dónde los había puesto. Dios sabía que habían desobedecido. Dios sabía que tenían miedo y se habían escondido. ¿Por qué les preguntó Dios: ¿dónde estás? No era por ubicación, por saber dónde estaban, sino era por posición. Te voy a decir, los sueños, los ideales que Dios tenía cuando puso la primer pareja en el jardín del Edén, era para que la administraran, para que la lideraran, para que vivieran felices, para que se enseñorearan en ella, para que el hombre disfrutara eterna felicidad. Dios los hizo a ellos con altos ideales para que disfrutaran todo lo que Dios había preparado para ellos. El jardín, el fruto, los árboles, la naturaleza, los animales, Dios los había puesto y se los había regalado para que fueran mayordomos y pudieran enseñorearse de lo que Dios les había confiado. Sin embargo, el hombre prefirió desobedecer.
Las enseñanzas no era una posición, era que Dios sí sabía dónde estaban. Era de ubicación, era para saber dónde estaban, pero respecto del sueño del ideal de Dios. Elena de White dice que el ideal de Dios está por encima del más alto, elevado pensamiento humano. Dios quiere de nosotros, los seres humanos, lo mejor. Sus sueños, sus ideales son: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Los ideales de Dios son que tengas vida y la tengas en abundancia. Los ideales de Dios son que vivas bien, y por eso dice Malaquías: probadme en esto ahora y os abriré las ventanas de los cielos y te daré bendiciones hasta que sobreabunden. Los sueños de Dios para ti son sueños de abundancia, son sueños de prosperidad, son sueños de crecimiento, de desarrollo, de éxito. Así como Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén para que se enseñorearan, para que lideraran, para que disfrutaran, para que fueran felices, igualmente Dios a ti te dio esa posibilidad de que crecieras, te desarrollaras. Dios tiene para ti un pensamiento sincero, un pensamiento de desarrollo, un pensamiento alto, que logres escalar, que vayas arriba y que seas el resultado de que Dios vive en tu corazón, que testifiques de Él. La Biblia dice que la sabiduría viene de Dios, proviene de lo profundo de su propósito. Es lo que Dios determinó para nuestra gloria desde la eternidad. Y todavía dice la palabra de Dios: es en Cristo que sabemos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes que oyéramos de Cristo, Él nos vio y nos diseñó para una vida gloriosa, parte de su propósito general en el que trabaja en todo y para con todos. El ideal de Dios para nosotros es grande. Elena de White, reconociendo que este es el ideal de Dios, dice ella: muchos que son aptos para hacer una obra excelente logran muy poco porque a poco aspiran. Miles de cristianos pasan la vida como si no tuvieran un gran fin que perseguir, ni un alto ideal que alcanzar. Una causa de ello es lo poco que se estiman. Cristo dio un precio infinito por nosotros y quiere que estimemos nuestro propio valor en conformidad a dicho precio. Te pregunto, tú que me escuchas, ¿dónde estás tú respecto del ideal de Dios? Dios te puso donde estás para que testifiques de Él, de su poder. Dios te llevó a una institución para que vayas a hacer algo grande para Él. Dios te puso en ese trabajo para que tus obras hablen y la gente vea que Cristo vive en ti. Dios te salvó del accidente para que pudieras darle honra y gloria y pudieras entender el ideal para tu propia vida. Dios te dio capacidades, te dio bendiciones, te ha cubierto y protegido todo el tiempo para que puedas crecer a la estatura de Jesús. ¿Dónde estás tú respecto a lo que Dios te puso, a la posición donde Dios quería que estuviera? Elena de White dice: el que ame más a Cristo hará la mayor suma de bien. No tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo el yo a un lado, deja obrar el Espíritu Santo en su corazón y vive una vida plenamente consagrada a Dios. No hay límite, hermano. Tu límite es el cielo. Tu límite lo vas a poner tú. Y cuando entiendas el propósito de Dios para tu vida, donde Dios te ponga, vas a desarrollar, porque entenderás que los sueños de Dios, los planes de Dios,
La posición que Dios quiere que estés está por encima del más alto, elevado pensamiento humano. El día que tú lo entiendas, entonces las cosas serán diferentes. Elena de White dice algo más. Se necesitan hombres enérgicos, hombres que no estén a la expectativa de que les emparejen el camino y les quiten todo obstáculo. Hombres que infundan nuevo celo a los lánguidos esfuerzos de obreros descorazonados. La pregunta número 2. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Qué tremenda pregunta de Dios. ¿Quién te dijo? ¿Hablaste con alguien? ¿Cómo supiste eso? Tremenda pregunta del Señor. Y entre más la iba leyendo y pensando en ella, realmente el hombre tuvo temor cuando Dios le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Con quién hablaste? Tremendo eso. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? La desnudez es un símbolo en la Biblia de desventaja, de vergüenza, de culpa, de miedo, porque al hombre al enterarse que estaba desnudo, le dio vergüenza, se escondió. La desnudez bíblica en Adán significa desventaja, vergüenza, culpa, miedo. Es una referencia a una limitación. Ya no estaba en el nivel, en la posición que Dios lo había puesto. Había caído a un nivel inferior, un límite, una posición de limitación, de lejanía de Dios. Se desconectó por su propia voluntad. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, dijo el Señor. Porque ese conocimiento no venía de Dios. Yo nunca te dije eso, dijo el Señor. En otras palabras, al revés pensando. Yo nunca te dije que estabas desnudo. Yo no te dije eso. ¿A quién escuchaste? ¿A quién te prestaste a oír? ¿Quién te engañó? ¿Quién te dijo que no puedes? Es la pregunta que Dios te hace a ti. ¿Quién te dijo que no tienes la capacidad o el potencial? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Joven, hermano que me escuchas, ¿quién te engañó a ti? ¿Quién te dijo, no lo puedes lograr? Eso es imposible. Ese blanco es muy alto. Ese ideal es de locos. Eso no se puede lograr. ¿Quién te dijo que no se puede hacer? Dios lo hizo con los grandes hombres de la Biblia. Dios lo ha hecho con muchos de nosotros. Yo soy un resultado del milagro de Dios. ¿Quién te dijo a ti que no se puede? Fíjate, cuando nos movemos del lugar donde Dios nos ha puesto, comenzamos a vernos incapaces, en desventaja, derrotados, impotentes y fracasados. Cuando dejamos de conectarnos con la fuente de poder, con la fuente de vida, empezamos a dudar. Y entonces sucede lo que le pasó a Adán y a Eva. ¿Quién te dijo que no puedes? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Por eso yo te invito esta tarde a pensar, ¿quién te engañó que no se puede hacer? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cualquier limitación física es la oportunidad de Dios para que pruebes que su poder es real. Cualquier incapacidad que tú sientas, seguro no viene de Dios. Cualquier duda que tu mente albergue, alguien te engañó. Porque tú puedes ser lo que quieres ser si confías en el poder del Dios Todopoderoso. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es la promesa de la palabra de Dios. La pregunta número 3. ¿Acaso has comido del árbol del fruto que yo te prohibí comer? ¿Lo comiste? ¿Qué cosa le estaba queriendo decir Dios con eso? Le estaba diciendo, mira, quiero que seas honesto. No es que Dios no sabía. Claro que sabía que habían desobedecido, que habían comido lo que les dijo. De todo podéis comer, pero del árbol que está aquí en el centro no comas, porque el día que del comas moriréis. Pero la serpiente dijo, no moriréis. Y cuando ellos comieron del fruto, pues no murieron. La serpiente les dijo, ahí está, te dije que no ibas a morir. Pero la verdad es que comenzaron a morir. Desde ese momento entró la tragedia, el dolor, el sufrimiento y la muerte. No murieron en el momento, pero comenzaron a morir.
Por eso la pregunta de Dios fue, ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Era una oportunidad que Dios decía, mira, saca lo que tienes de tu corazón. ¿Quién fue el que te engañó? ¿Me desobedeciste? Háblame, dime las cosas. Dios quiere saber qué es lo que estamos pasando nosotros, aun cuando hemos desobedecido, aun cuando crees que Dios sabe todo. Platica con Él. Dile dónde fue lo que fallaste, qué fue lo que hiciste. ¿Acaso comiste del fruto del árbol prohibido? Dile, platícale. Él quiere escucharlo, Él quiere saber. Eso es parte de la honestidad y de la limpieza y de la pureza que significa una relación con Dios. Háblale con honestidad. Dile, sí, Señor. Respóndele. Es el proceso, el primer paso del proceso para reconocer y ser perdonados. Platica, confiesa, dile, me equivoqué, Señor, me dejé engañar, Señor. Yo reconozco que no entendí tu plan, que fui dejado, que no alcancé a entender el propósito que tenías para mí. Dudé, me engañé, mi mente se nubló y no supe decidir qué cosa es lo que tenía que hacer. Pero Señor, aquí estoy, perdóname. ¿Acaso comiste del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Es el primer proceso para reconocer en dónde estamos y lo que Dios puede hacer para nosotros, especialmente para perdonarnos. ¿En qué fallamos nosotros? ¿En qué fallamos? Pregunta número 4. La pregunta número 4 fue ya no para Adán, fue una pregunta para Eva. Porque Adán le dijo, mira, la mujer que tú me diste me dio y yo comí. Culpó a la mujer. Y el Señor volteó a la mujer y le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Tremenda pregunta del Señor. Esta pregunta que el Señor dijo a Eva es para rendir cuentas. Fue una pregunta para autoevaluarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que has hecho? Esa pregunta tiene una profundidad demasiado grande. Es como para decirnos en qué hemos invertido lo que Dios nos ha dado, en qué hemos gastado lo que Dios nos ha confiado, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos hecho con nuestros talentos, con las capacidades que Dios te dio, con las habilidades para hablar, para desarrollarte, en qué las has usado, qué es lo que has hecho. ¿Qué es lo que has hecho con las ideas que Dios puso en tu mente? ¿Para qué las has utilizado? ¿Para el bien de la iglesia? ¿Para el bien de tu prójimo? ¿O has buscado tu propio bien y te has equivocado? ¿Qué has hecho con la preparación? Antes decías, Señor, dame una oportunidad. El Señor te la dio. Pero ¿qué has hecho con lo que el Señor te dio? Con esa oportunidad de ser alguien en la vida. ¿Has utilizado para hacer bendición de otros tu influencia, tu conocimiento, tu capacidad, tu habilidad? ¿La has reconocido para bien de los demás, para hacer felices a los que te rodean? ¿Qué hiciste con la preparación? ¿Qué has hecho con la preparación que Dios te permitió? ¿Qué has hecho con esa experiencia que pasaste en la vida? Esa experiencia de la que el Señor te salvó, ese accidente, esa tragedia. ¿Qué has hecho con la juventud que Dios puso en tus manos? Con esa capacidad que Dios te dio, ese talento para hacer algo en la vida. ¿Qué es lo que has hecho con lo que Dios te confió? ¿Qué has hecho? Por eso la pregunta que Dios le hizo a Eva fue tremenda. ¿Dónde estás tú? ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? ¿Qué es lo que has hecho? En la medida que respondas positivamente, correctamente y honestamente estas preguntas a Dios, el Señor te conducirá al éxito. Por eso te animo esta tarde a reflexiona, lee, habla con Dios, medita en Dios, deja que esas 4 preguntas las respondas en tu relación íntima con Dios y entonces estarás listo para que el Señor te lleve en tu vida de triunfo en triunfo hasta aquel día glorioso cuando le veamos en las nubes de los cielos. Que Dios te bendiga.